bienvenidos a este nuevo video, una nueva revolución del amor. En este episodio vamos a ver el tema sobre el cielo. ¿Es un lugar físico? Y para ello tenemos aquí a nuestro invitado, el seminarista Marco Antonio López Cerrato, que acaba de terminar su tercer grado en teología. Es músico organista y de profesión, un dato curioso, es licenciado en pedagogía y por lo tanto este tema que nos va a hablar es un tema escatológico. Entonces vamos a ver un poquito del por qué surge este interés por este tema. Como un poquito del contexto, pues esta duda surge porque hace un tiempo falleció mi abuelita, entonces yo tenía como que la inquietud de qué pasa con estas personas pues que fallecen, o sea, ¿dónde se van? Porque tenía entendido que el infierno no es un lugar físico, entonces pues supongo que el cielo tampoco lo es. Entonces de ahí pues fue que yo le hice esta pregunta al Semi hace algunos ayeres y pues ahorita vamos a ver la respuesta. Justamente el 4 de octubre lo recuerdo. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación, compartir con ustedes pues este tema, un tema sin duda muy amplio, que claro está que no soy el experto en el tema, pero podemos pues aclarar algunas dudas, ¿verdad? Algunas inquietudes y que pues es parte más que nada de nuestra fe. Entonces pues vamos a comenzar, ¿qué les parece? Va que va. Entonces como tal la pregunta aquí es, ¿el cielo es un lugar físico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que sea un lugar físico? Pues es que como lo mencionaba Vale como tal, o sea, nosotros que estamos en algo de un grupo de la parroquia o así, tenemos entendido que son estados del alma, ¿no? Entonces como tal, como estados del alma, sí, pues no sé si malamente o estamos acostumbrados a que nos mencionan sobre algo así y pensamos luego que es un lugar. O sea, por ejemplo, el cielo, un paraíso, como lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? El cielo, un infierno, el fuego. Y el infierno, los diablitos y todo eso. Nos lo imaginamos muy telenovelístico. Entonces, justamente, creemos que pues no es así. Pues efectivamente, la Iglesia nos dice que el cielo, pues, es un estado del alma. Pero algunos padres de la Iglesia y también, pues, uno de nuestros papas anteriores, Benedicto XVI, en todos sus escritos, dice, es un estado del alma, pero al final de cuentas también tiene que ser un lugar, no precisamente físico, ¿no? Porque estamos hablando de una realidad espiritual, pero eso también se tiene que distinguir de lo que es el infierno, el purgatorio y el cielo. O sea, las almas que están en cada uno, pues no se pueden ver, ¿no? No se pueden mezclar. Entonces, por lo pronto, como lugar físico, en nuestras condiciones de cuerpo y alma, pues no lo es, sino más bien es una realidad espiritual, una realidad a la que nos vamos a enfrentar, pero después de esta vida. Y entonces, bueno, de aquí surge la pregunta de ¿qué es? Hablar de este tema, pues ya lo decía Tere, ¿no? Es un tema escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Pues hablar de las últimas cosas. No sé si ustedes han escuchado la palabra postrimerías, ¿no? De postre. Sí, efectivamente, era lo que les comentaba, ¿no? Cuando vamos a una fiesta, cuando vamos a comer, cuando vamos a un banquete, ¿qué es lo último que nos dan? El postre. Entonces las postrimerías, del postre viene precisamente de esas postrimerías, ¿no? Que es lo último, es lo último que te dan. Y en este caso estamos hablando de las últimas cosas. O sea, ¿qué va a pasar en el momento de la muerte? Ya cuando se supone que todos vamos a ser juzgados. En el juicio particular, más bien, o sea, cuando una persona muere, ¿qué pasa con su alma? Porque hay un desprendimiento del alma, es la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo se queda y el alma es lo que trasciende, lo que va a vivir precisamente ya esas postrimerías. O sea, llegó al término, a lo último de su vida terrena, y entonces viene la vida eterna, ¿no? Entonces, primero como tal, se podría decir que es un juicio particular y ya luego lo que es el juicio final. Todas las personas vamos a pasar por un juicio particular. El día de nuestra muerte, pues nos tenemos que presentar ante Dios, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra cosa ahí que menciona ahorita usted,
una de las preguntas también es como de cuando te dicen de cierta manera, te mueres. Si es que vas, bueno, no recuerdo quién lo había mencionado, si usted mismo, que nos decía, tu primera presencia sí vas a estar presente a Dios. Porque uno piensa, no, pues te mueres y te vas directito a donde, o te vas con San Pedro, o cosas así, ¿no? Dichos que se dicen. Entonces yo tengo entendido que sí, como tal, la primera es ver a Dios. ¿Eso es verdad? ¿O es, bueno, dentro de lo que cabe de la iglesia? O sea, ¿cuál sería esa situación? Bueno, pues todo esto son dogmas de fe, porque un dogma de fe pues son verdades que nosotros creemos, pero que en realidad, ¿quién tiene la seguridad o quién nos ha dicho, verdad? Que eso sucede con certeza. Pero ciertamente en el juicio particular, pues cuando la persona llega a la presencia de Dios, pues ¿cómo nos imaginamos el juicio? Sí, pues yo me lo imagino así como que en un proyector y te pasan ahí todos los ángulos. Sí, te pasan una película de tu vida. Aquí esto hiciste mal, esto hiciste bien, y así como que van parte por parte de toda la vida. Exactamente, entonces pues no, nadie sabemos, ¿verdad? Nadie, ningún difuntito ha venido a decirnos cómo es el juicio particular. Sin embargo, pues debemos de tener clara una cosa. Lo primero es que una vez el alma separada del cuerpo, pues ya no tiene las mismas condiciones y las limitaciones que tiene cuando estamos en la tierra. Porque en la tierra, en cuerpo y alma, pues somos seres limitados, sí, y necesitados. ¿Por qué? Porque no tenemos todo el conocimiento, porque nos hace falta conocer mucho, porque no tenemos toda la verdad. Y entonces cuando se separa el alma del cuerpo, pues ya es solamente espiritual. Y como ya es solamente espiritual, se adquiere pues todo el conocimiento. Ya es pura conciencia. Ya, exactamente. Y entonces, algunos, en algunos libros que he leído por ahí de escatología, nos dice que es precisamente esa conciencia, cuando llegas al juicio particular, pues se ilumina la conciencia completamente. Y no es que Dios te diga, esto hiciste bien, esto hiciste mal. O sea, hacemos la balanza y pues fueron cosas más buenas, pues te vas al cielo. Hiciste cosas malas, te vas al infierno. Y aquí más bien es tu conciencia, la plena conciencia que tú misma haces esa película de tu vida, ¿no? Y haces esa decisión. Y entonces ya no hay así como que ese juicio personal, por ejemplo, si ahorita decimos, a ver, vamos a hacer un juicio personal. ¿Cómo te consideras tú? ¿Una persona buena o una persona buenísima? Mala? Sí, buenísima o malísima, porque ya te pones a pensar, pero se te van algunos elementos. O también no tenemos la conciencia plena de decir, por ejemplo, es que este es un acto malo y este es un acto bueno. ¿Por qué? Pues porque yo lo considero bueno. A un criterio humano. Un criterio humano. Todo es relativo pues aquí en la tierra, pero ya cuando te mueres, ahora sí conoces la realidad y ya es... Tienes el conocimiento pleno y entonces esa conciencia se ilumina. Se ilumina la conciencia y entonces en ese juicio particular, pues tú ves tu película, ves todas las acciones o las obras buenas que hiciste y la misma conciencia es quien te dicta, ¿no? Es como el ejemplo que nos decían en el catecismo. Yo recuerdo mucho cuando te decían, no, que tú vas a ir al cielo y vas a tener una túnica blanca. O sea, blanca. Porque Diosito así te la manda, ¿no? Cuando tú naces. Entonces ya cuando tú llegas al cielo, pues los padres te perdonan tus pecados, ¿no? Pero les queda esa manchita. Porque la sangre pues es muy escandalosa y para quitarla así tal cual, pues no se puede, ¿no? Entonces la vas a lavar y no se le va a quitar por completo. Entonces tú cuando llegas a tu juicio particular, ahora sí, que ya mueras, va a ser como que vas a llegar y te van a decir, va a decir Diosito, no, le vas a decir tú a Dios, o sea, no él te va a decir a ti. ¿Qué tan sucio? Va a decir justamente, no, o sea, sí justamente vas a decir tú, yo no me siento bien con mi vestido así, yo lo quiero limpiar bien, porque justamente nos mencionaban en el catecismo, es como cuando tú vas a una fiesta, o sea, no vas a ir todo mugroso, sino vas a ir con tus mejores garras y todo, ¿no? Entonces justamente cuando vas al cielo va a pasar lo mismo. Así nos ponen un ejemplo en el catecismo que yo lo entendía y creo que es de las cosas que pues, se me quedó, porque si realmente dices tú, bueno, yo no me voy a sentir ahora no como digno, sino que yo voy a decir, yo quiero para Dios, porque vas a ver la hermosura de Dios que no alcanza a ser la dimensión de un ojo humano. Entonces justamente en esa dimensión vas a decir tú, no, pues yo quiero estar en la dimensión de Dios, y es cuando tú te vas a purgar ahora sí, que sería lavar tu vestidura para poder estar en el reino de Dios. Como que se piensa que todas las personas que mueren
pues todos pensamos y queremos que están pues en el cielo, pero pues quién sabe. Así es, pues leyendo un libro de teología dogmática y viendo esta parte escatológica, ha habido muchas discusiones sobre estos temas. O sea, como les digo, son realidades que no nos competen a nosotros, ¿no? Sino que hemos conocido por la revelación, o sea, lo que Jesús nos ha dicho en su palabra, en la Sagrada Escritura, y es que la teología se ha podido hacer y hemos tenido datos sobre lo que es la vida futura. Eso es lo primero y eso es lo más importante, ¿no? Sobre hablar de este tema del cielo, porque en primer lugar, la vida no se acaba aquí y hay una realidad eterna, y es precisamente el cielo, ¿no? Es el cielo que es lo que nos dicen siempre desde el catecismo, ¿no? ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y entonces, bueno, ahí puede entrar la contradicción, ¿no? O sea, por ejemplo, si dicen que Dios está en el cielo y ustedes están diciendo que es un lugar, un estado del alma, entonces realmente ¿dónde está Dios? Ahí viene la cuestión, por ejemplo, de que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces Dios está en el cielo, está en la tierra y en todo lugar. Recuerden también las palabras de San Pablo, que dice: toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, ante la majestuosidad de Dios, ante su omnipresencia, sea presente en todos lados. Y entonces aquí la meta de nosotros, pues es ciertamente el cielo, ¿no? Porque decía un santo, ¿no? Por favor. Decía, la Eucaristía es mi autopista para llegar al cielo. Entonces, la meta de nosotros es siempre el cielo. Conocemos el cielo como el lugar donde está Dios, pero en realidad, o sea, si lo ponemos ya en términos más entendibles, ¿cuál es nuestra meta? Pues estar en la presencia de Dios. Y ya ese lugar donde decimos que está Dios, pues es el cielo, ¿no? Entonces, hay aquí una realidad pues también, y que ya vamos a ir metiendo un poquito más, ¿no? Por ejemplo, hablar de los novísimos, pues es hablar del cielo, del purgatorio y del infierno. Ustedes, por ejemplo, cuando los invitan a una fiesta, o que en estos días, ¿no? Del Día del Amor y la Amistad, los invita el novio a una cita, pues yo creo que hacemos lo mejor posible por arreglarnos, por bañarnos, por la mejor ropa, por el mejor perfume, ¿Por qué? Porque queremos estar presentables, porque queremos agradar a la otra persona. Y lo mismo en cualquier profesión, un maestro, un médico, pues tiene que tener una presentación personal muy buena. Lo mismo aquí. Si nuestra meta es el cielo, no podemos llegar sucios al cielo. Sí, si el cielo sabemos pues que es lo más puro, no podríamos llegar con un poquito, aunque sea de alguna impureza. Exactamente, entonces no tanto el cielo, sino más bien ¿con quién vas? Con Dios. Más bien la presencia, ¿no? Como dice usted, hablando de presencia. Entonces, pues son estados del alma, el cielo, el infierno y el purgatorio, porque hablar del cielo implica también hablar de los otros dos, que es el infierno y que es el purgatorio, ¿no? Entonces, ¿quién va al infierno? Los que niegan al Espíritu Santo, como lo mencionamos. Bueno, es el mayor pecado, la mayor blasfemia, ¿verdad? Que dice Jesús que no se perdona. Pero, ¿quién va al infierno? Bueno, pues se ha dicho en la iglesia que pues quien muere en pecado mortal. Y también quien por su propia cuenta pues quiere apartarse de Dios. Yo una vez escuché en la Biblia que decía que del infierno al cielo había un abismo. O sea que entonces si por ejemplo alguien que se va al infierno ya no podría irse ni al purgatorio. Ya no, porque ha tomado su decisión. Ese pasaje lo encontramos en San Lucas con Lázaro. Lázaro y el rico, ¿no? Que el rico nunca quiso ofrecerle pues alimento, vestido, un lugar a Lázaro, y cuando murió, Lázaro se fue al cielo y el rico se fue al infierno, ¿no? Y decía, manda a Lázaro que me dé con el dedo agüita, ¿no? Y ahí es donde dice, es que entre el cielo y el infierno hay un enorme abismo. O sea, ya no hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ya es una decisión
que tú Y tomaste. o sea, al final de cuentas, como lo menciona, no para meter, obviamente, ahora sí como que temor, más bien, yo digo, o sea, también se ha escuchado mucho y yo soy mucho de la frase que, bueno, no la recuerdo muy bien, pero justamente que habla sobre que para que haya amor debe de haber justicia. Entonces justamente nos dicen, porque mucha gente es, no, pero Dios es amor y Dios te va a perdonar y Dios perdona todos los pecados, pero para ello la justicia en ese caso aplica, ¿no? O sea, y ya en esa justicia, como dice usted, ya tú decides apartarte de Dios, no porque Dios te castigue, sino porque ya tú por decisión ahora sí que propia, en una conciencia ya, como dice usted, ya no hablando de una conciencia humana, ya no hablando de una conciencia, ¿qué se puede decir? Espiritual. Una conciencia espiritual, tú tomas esa propia decisión. Eso que mencionas, pues a veces es tema también entre las personas, ¿no? Porque dicen, no, pues yo creo que no hay nadie en el infierno, porque Dios es amor, es misericordia. Claro, Dios en su infinita misericordia, pues Él puede hacer todo lo que Él quiera, ¿no? Salvar a todo el mundo quiere. Pero entonces, hablar de la libertad del hombre, o sea, Dios creó al hombre libre. Y entonces el hombre es quien decide y quien toma sus acciones. Entonces, fíjate bien, ahí, si tú decides apartarte de Dios, que mueres en pecado mortal y decides pues no tener esa relación con Dios, si te vas al infierno, podríamos pensar, ¿por qué Dios no actuó y por qué no lo salvó? Pero ahí sería una contradicción. ¿Por qué? Porque si Dios actúa en contra de tu voluntad, entonces ya no eres un ser libre, sino que ya estás condicionado por lo que diga Dios, ¿no? Entonces, Dios no puede actuar en esa manera, porque si Dios te quita tu libertad, pues entonces Dios deja de ser Dios, porque no está cumpliendo con esa libertad que te dio desde un principio. Sí, no manches, qué interesante. Luego también hay muchas personas que piensan de que pues ahorita hago lo que sea y ya hasta el último final de mi vida me arrepiento y ya con eso ya Dios me va a perdonar todo. Exactamente. ¿Y quién dice que vas a tener ese tiempo para arrepentirte también? También. O sea, la oportunidad al final de cuentas. Pero Dios, o sea, y es verdad, o sea, Dios sí te perdona todo, excepto pues aquel pecado, sí te perdona todo, pero pues también como dice el Semi, como dice Tere, existe una justicia divina. Y para entrar entonces al cielo, pues, aunque nos lo haya perdonado, son pecados que tenemos todavía que, decía usted, purificar. Sí, dentro de hablar de esa misericordia de Dios, pues Dios en su infinita misericordia puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Pero también, fíjense que es otro de los elementos que comentaba Tere, la justicia divina. Y miren, eso lo podemos ver muy palpablemente en nuestra vida. ¿Cuántas personas hay, fíjense bien, que son buenas, que siempre actúan con el temor de Dios, en el sentido de que brindan a los demás, ofrecen lo que tienen, han llevado una vida muy limpia, muy sana, y a veces esas personas les resulta una enfermedad muy grave, les resultan tragedias o desgracias en la vida, y dices tú, a ver, esta persona es buena, asiste a la iglesia, hace obras de caridad, se preocupa por los demás, ¿y por qué le pasó esto, no? Y aquella persona malvada, aquella persona que no le interesa el prójimo, aquella persona que ha obrado mal, pues parece que se premia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces son personas que hasta duran muchos años y que viven mucho tiempo. Hay personas tan buenas que tienen un sentido amoroso muy grande y que a veces no pueden tener hijos. Y hay otras personas, en cambio, que hay hijos por aquí, por allá, que no los atienden, que no los cuidan, que son groseros. Y entonces decimos, a ver, como que aquí algo no cuadra, ¿no? Sí. Pero entonces ahí es donde aplica la justicia divina. Y entonces, a las personas que son justos, porque la palabra justo dentro de la Sagrada Escritura se refiere a aquella persona que tiene cierto grado de santidad. No sé si han escuchado cuando hablan de San José. José justo. Entonces, justo en la Sagrada Escritura significa que es santo, tiene cierto grado de santidad. Entonces, la justicia divina, ¿dónde va a aplicar Dios la misericordia y la justicia divina?
Bueno, pues para eso está el purgatorio también. Otra oportunidad, ¿no? Es como otra oportunidad, claro. Si mueres con pecados veniales, Ahí vacíos. pues ahí se purga, ¿no? Y otra cosa que debemos tener en cuenta, miren, hablar del cielo, del infierno, del purgatorio y de la tierra, solamente nosotros aplicamos estas categorías para nosotros, el tiempo y el espacio. En el cielo, en el infierno, en el purgatorio, allá no existen estas categorías de tiempo y espacio. Eso solamente es para nosotros. Entonces como que ya nos estamos aproximando a una realidad donde ya no podemos entender desde ahí. ¿Por qué? Porque pues allá no hay tiempo y no hay espacio. Sí, y si te fijas, si aplicamos estas dos categorías solamente a nosotros, pues entonces, si quitamos esas categorías al cielo, pues dime tú si es un lugar físico. No. Que ahí está la razón. Ya no como tal, ¿no? Y por ejemplo, para las personas que están en el purgatorio, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer por esas personas? ¿O qué pueden hacer esas Las personas indulgencias plenarias para irse al que cielo? tantos Dentro de la misma, de la tradición de la iglesia, se ha hablado desde antes de los judíos que hacían oración por sus difuntos. Y entonces es una tradición que ha tomado también la iglesia, pedir por nuestros difuntos. Entonces, ¿por quién se pide? Pues por los difuntos que están en el purgatorio. Porque sabemos poco, pero una persona que está en el infierno, ¿la oración le sirve o no le sirve? en el infierno. Pues ya con lo que no, porque es una decisión que tú tomaste, ¿no? O sea, ya no puede, es como usted nos mencionaba ¿cómo nos decía? De las ánimas errantes. Ajá, entonces ya si es una decisión, ya yo decidí en mi conciencia plena, entonces no tengo por qué cambiar, porque al final de cuentas tienes esa libertad, ¿no? Y que al final de cuentas, hablar de este tema, por ejemplo, si hablamos del demonio, el demonio, pues uno de los seres más inteligentes, Lucifer, ellos cuando fueron creados los puso Dios a prueba. No lo podían ver, pero sí lo podían escuchar. Entonces, cuando Dios manifiesta su plan para la humanidad y para todo lo que quería hacer, pues se revelaron estos ángeles, porque fueron ángeles. Entonces, al no aceptar ese plan de Dios, esa voluntad de Dios, inmediatamente, como ellos tienen el conocimiento pleno, o sea, la decisión que tomen no hay vuelta atrás. Si es sigo con Dios, adelante. Si es me revelo, ya no hay vuelta atrás. Entonces, el demonio ya no tiene opción. El demonio ya no tiene opción. ¿Por qué? Porque cuando tomó su decisión tenía todo el conocimiento pleno. Y el hombre no. El hombre tiene esa capacidad y tiene esas opciones de elegir estar con Dios o también de rechazarlo, pero ya es su voluntad, ¿no? Pero nosotros como seres limitados, pues podemos caer en el error. Pero después Dios en su infinita misericordia te da la oportunidad. Entonces, este tema del cielo debe ser algo muy importante para todos nosotros, ¿no? Porque, miren, mucha gente dice, no, pues yo no creo en el cielo, yo no creo en el infierno. Al final de cuentas, pues cada quien, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que es una realidad. Hay una verdad. Es una realidad. Justamente nos lo mencionaba un Fray Jico, que lo conoces, nos mencionaba que una vez también una persona le dijo, pues yo no creo en el infierno ni en el cielo. Pero pues, y le decía, ¿y tú te estás limitando a no pecar? ¿Y si no hay un cielo? Y dijo, la única seguridad que tengo más bien es que si no hay un cielo, yo no voy a tener un castigo porque yo hice las cosas dentro de lo que cabe, de la mejor manera. Pero ahora te pregunto, ¿y si hay un cielo y un infierno? ¿A dónde irías tú? Y así, no más, ahorita se me pone la piel chinita, o sea, porque sí, o sea, sí, no pierdes nada, o sea, uno vivió y como dicen, vive reprimido de todas esas cosas, pero pues al final de cuentas no tienes nada que perder. Entonces, los que no creen eso, ahora sí, como dicen, según la realidad, pues ahora sí, ponte a pensar a dónde irías. Exactamente, con esa misma respuesta ya se la había planteado un filósofo, ¿no? Pascal, Blaise Pascal, dice la apuesta pascaliana, ¿no? Dice, si no existe Dios, pues no pasa nada. Y si existe Dios, pues entonces, si digo que no existe y si existe, lo pierdo todo. Y si... Entonces, si digo que sí existe y no existe, no pasa nada. Dice, pero si existe y digo que no existe, lo pierdo todo.
entonces yo apuesto por un Dios que sí existe. Porque si existe, lo ganó todo. Y luego al final de cuentas, o sea, te pones a pensar, como dice usted, creer en un Dios que no existe, pues ahí está también como que bien fufo, ¿no? Porque al final de cuentas dices tú, bueno, hay mucha gente que no, yo creo en lo espiritual, en la ciencia, en lo que está, en lo que estoy viendo, ¿no? Entonces dices tú, si en lo que estás viendo, o sea, ponte a ver un amanecer, ponte a ver las plantas, ponte a, o sea, tu cuerpo, toda la perfección que tiene todo esto, una secuencia. Entonces, ¿cómo te pones a decir que alguien de nosotros pudo haber hecho eso? Entonces, justamente viendo un video con Vale, había un padre que explicaba sobre eso, un poquito sobre eso, y decía que el ser humano, nuestra inteligencia es, de cierta manera, no, pues sí es limitada, ¿no? Entonces, en esos límites nosotros hacemos, por ejemplo, decía, la cámara, ¿cómo surge? Pues de la copia del humano, sí la inventó alguien, pero no la inventó, la descubrió. O sea, ¿de dónde la descubrió? Del ojo del humano. Así es. Que ya, eso, ¿no? Entonces, y pónganse a ver más cosas y son de la misma naturaleza, pero entonces, ahora sí díganme, ¿quién creó todo esto? O sea, ¿de qué inteligencia surge todo esto? Entonces, al final de cuentas dices tú, pues es una inteligencia que no vamos a entender, y que al final de cuentas en la iglesia es esa inteligencia suprema, ¿no? Una inteligencia más grande que jamás vamos a entender, y que es la de un Dios, un ser supremo, ¿no? Así es. Entonces, como todo, ¿no? O sea, tenemos un celular y tú sabes que es un celular, pero pregúntale al celular si sabe que es celular. Pues no. No vas a... Entonces Siri, es un celular. ¿Quién eres? ¿Qué es? Sí. Y lo mismo pasa con nosotros. O sea, un ser creado nunca va a entender a su creador. Jamás. Y entonces, pues, esos temas son de realidades. Y al final de cuentas también, ya dentro de la parte muy humana, el ser humano siempre tiende a la trascendencia. Llega un momento donde dices tú, ya cuando están viejitos, ¿no? Sí. Y es que ciertamente en la juventud, pues todo queremos que sea light, todo queremos que sea divertido, ¿no? Y nos olvidamos de esta realidad escatológica, ¿no? De qué va a pasar el día que ya no pueda, ¿no? Pues yo me voy a preocupar ya cuando sea viejito. Pero no sabemos qué puede pasar en el transcurso de esta noche. Y entonces, pues nos olvidamos de esta realidad de que decimos, pues yo voy a vivir con desenfreno, voy a vivir todo lo que pueda y voy a hacer todo lo que pueda. Al final todos nos vamos a morir y pues si no existe nada, pues ya. Pero no, o sea, no es eso. Y miren, quiero aprovechar también, pues para decirles que siempre tenemos que tener en cuenta esto. Y no es para espantarnos, decir, pues es que pues yo me voy al infierno, yo voy a hacer esto. No es eso, sino más bien es vivir desde ahorita pues una vida a lo mejor moderada, una vida moderada, ¿no? Vivir en la virtud. Y recuerden que la virtud pues es el punto medio entre un vicio y una carencia. O sea, los extremos son malos. Ni acá, ni acá. Siempre en un punto medio, ¿no? Que puedas tú ir viviendo de una manera, pues se puede decir hasta cierto punto bien, y a lo mejor ir dando testimonio también con tu vida. Recordar que es esta realidad del cielo. Yo creo que en este tiempo de Cuaresma, pues son tiempos que te da la iglesia, que te da Dios para que vivas en tu desierto interior, para que te conozcas, para que te preguntes sobre estas realidades, ¿no? Y es un tiempo, les decía a algunos chavos, ¿no? ¿Por qué nos da tanto miedo a nosotros estar en silencio? Porque descubres tú lo que tienes dentro realmente. Y es difícil, ¿no? O sea, da miedo, y a pesar de que da miedo, es difícil estar en silencio. O sea, porque los ruidos de tu exterior, o sea, tus problemas emocionales, todo eso, ya cuando te adentras y dices, oye, ya, voy a hacer de cierta manera como una introspección de lo que soy, dices tú, o sea, como que sí te llega una conciencia más plena también, o sea, como de, ¿qué estoy haciendo? Y ya cuando el qué estoy haciendo y surgen las preguntas, pues ya surge ese miedo de contestar esas preguntas, que tú no te vas a engañar a ti mismo, ¿no? O sea, no vas a decir, no, es que sí estoy haciendo esto como que más o menos, no. O sea, eres sincero. Sí, tu conciencia sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal a fin de cuentas. Entonces, esa parte
esa conciencia moral, o sea, No hay quien no la tenga. ahí es donde, pues ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde te habla. Yo por eso les decía, ¿no? O sea, qué difícil es estar ahora en silencio. O sea, hay veces que llegas a tu casa, no hay nadie, pues prendes la tele, pones música, porque no puedes estar en silencio. Y no es que te dé miedo los ruidos que escuchas afuera, ¿no? Sino más bien son los ruidos que escuchas adentro de ti, ¿no? Porque ahí es donde te descubres. Y al final de cuentas, dentro de esa conciencia moral que tenemos, pues es la que nos va guiando. Y es la que te va diciendo, pues esto que hiciste No está bien. no está bien. O esto que hiciste me trajo mucha satisfacción porque pudiste ayudar, porque pudiste hacer para los demás, ¿no? Entonces, desde ahorita tenemos que ser conscientes, ¿no? De esa realidad, que vamos a llegar a un límite, pero que viene la parte trascendente. Más allá. El juicio, la segunda venida de Jesús. Exactamente. Entonces, hablar de la segunda venida de Jesús, pues es otro tema también, que no muchas veces no entendemos, ¿no? Porque decimos un juicio particular y luego un juicio final. Entonces, si va a haber un juicio final, ¿no tuvo validez el juicio particular? Pues sí. Pero sabemos que se le llama la parusía, que es la segunda venida de Cristo. El juicio final, para juzgar, lo decimos en la profesión de fe, ¿no? En el credo, que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos. ¿Quién estará vivo en ese tiempo que venga? No sabemos. No sabemos. Para juzgar a vivos y muertos. ¿Por qué? ¿Y su reino? Porque un día, el día del juicio final, entonces va a dejar de existir el purgatorio. Y entonces ya nada más será el cielo y el infierno. Pero entonces lo interesante de esta parte, que también ya cerrando un poquito más con la parte del cielo, el día de la resurrección, el día del juicio y la resurrección, pues no solamente vamos a resucitar nosotros, los seres humanos, sino va a resucitar toda la creación, todo cuanto vemos y tenemos, todo. Un cucarachero. Absolutamente todo, porque es creación de Dios. Y entonces el cuerpo mortal, el cuerpo que teníamos de carne, pues se va a volver a unir con nuestra alma. Pero ya no vamos a ser de carne y hueso, sino que esa unión nuevamente del cuerpo y del alma, pues vamos a estar en un cuerpo glorioso. Por eso dice, y de nuevo vendrá con gloria, con la gloria, con la majestad de Dios, su esencia, y nosotros vamos a resucitar en un cuerpo glorioso. Y ahí viene, fíjense que ahí viene esa esperanza, esa esperanza cristiana, la ¿no? esperanza de la resurrección, cuando ya todos nos vamos a volver a reencontrar. Y entonces, dentro del cielo, vamos a encontrar la felicidad plena. ¿Por qué? Porque la felicidad plena es que te encuentras con Dios. Pero dentro de esa felicidad plena hay también una felicidad que se llama accidental. ¿Por qué? ¿Qué es la primera? La felicidad accidental, la primera es que te encuentras con Dios, con tu Creador. Y eso es lo que te va a dar la felicidad. Pero hay una felicidad accidental, que es la felicidad que te va a dar, fíjate bien, encontrarte con la Virgen María, con los santos y con todas las personas que tú conociste en tu vida terrena. No manches, vas a conocer a San Francisco. Entonces, si te fijas, es otra felicidad, ¿no? Sí. Es una felicidad que se llama accidental. Pero está primero la felicidad plena o eterna, que es el encontrarte con tu Creador. Encontrarte con tu Creador, ¿no? Y entonces viene esa pregunta, ¿no? Y eso que nos mortifica a todos nosotros ahorita. ¿Qué pasa con aquellas personas que decidieron con aquellas personas que no sabemos nada de ellos, que están desaparecidos, no sé, que los han matado, que no sabemos dónde están? ¿Dónde está pues su cuerpo o así? Y la mortificación de nosotros como familia a veces es, ya nunca más voy a volver a ver a mi hijo, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, que los desaparecieron. La esperanza cristiana está ahí. O sea, la vida no se acaba aquí. Yo creo que para mí siempre se me ha hecho como que esta vida es nada más una prueba y realmente la vida es después. Esta vida es una preparación para lo que viene después. Y ahí está la esperanza cristiana. Y decía usted que todo va a resucitar. Y entonces, fíjense bien, después de la resurrección, el cielo sí va a ser un lugar físico, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar en ese cuerpo glorificado. El infierno también.
entonces sí ya será el lugar también del tormento, del fuego eterno. Ay, Virgen Ya no Santa. hay vuelta atrás. Y lo que ya no tendremos, pues va a ser el purgatorio. ¿Por qué? Porque si ya estamos juzgados de una vez por todas, pues ya no hay quien purifique. No, pues no. Dice el Señor Jesús en la parábola, ¿no? Hay que separar el trigo de la De cizaña. la cizaña. Los que son frutos buenos del trigo, al granero. Y los que no, Ay, al fuego. Y entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Trigo o cizaña? Y debemos de prepararnos, ¿no? Es precisamente esta vida un prepararnos pues para la vida eterna. Aunque ya ahora en día hablar de vida eterna pues a nadie como que nos cae así muy bien, porque dices, hay una eternidad, ¿no? Ay, qué flojera. Hay que flojera, ¿no? Pero recuerda que ya no tenemos esas categorías de tiempo y Sí. espacio. Entonces, ya la felicidad va a ser estar en la presencia de Dios, Sí. verlo a Él. Bueno, pues muchísimas gracias, Emi. Yo creo que nos vamos muy satisfechos con el tema. Sí, pues al final de cuentas creo que ya se resolvió muchas dudas que tenemos y creo que la mayoría de las personas que ven esto es con esa cuestión de preguntarse, ¿no? Y ya usted con esto nos dice que no a todas nuestras preguntas o que sí a nuestras preguntas. Y pues agradecemos mucho y síganos en nuestras redes sociales, somos una revolución Del amor. del amor. Nos vemos. Adiós. Hasta luego, adiós.